Queridos hermanos, la palabra de Dios de este domingo nos invita a reflexionar en quién es Jesús. En la Sagrada Escritura, el nombre, quién es uno, está relacionado también con la misión que uno tiene. Recuerdan, como lo decimos cada vez que tenemos que ejemplificar esto, tenemos como dos nombres que nos ayudan mucho a entender esto en el Antiguo Testamento: Abraham, que pasa a ser Abraham, le agregan una H y una A a su nombre, padre de muchedumbres. Pedro, que pasa de Cefas a Pedro, porque tiene una misión nueva, tiene que ser la columna de la fe, tiene que profesar la fe, tiene que testimoniarla. Tú tienes palabras de vida eterna, dice Pedro. ¿Recuerdan hace unos domingos atrás cuando terminábamos el Evangelio de San Juan? Y acá en este contexto Pedro hace la confesión de fe, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, bienaventurado, porque eso te lo reveló mi Padre. Pero bueno, no es el centro de la liturgia hoy, por eso este Evangelio está acompañado con la profecía de Isaías, el capítulo 50, donde se ve al siervo de Dios, el siervo de Dios que es la imagen de Cristo, de la pasión de Cristo, y donde el siervo de Dios expresa su confianza. El Señor abrió mi oído. El Señor habla y uno tiene que escuchar, tiene que responder. Y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían, pero el Señor viene en mi ayuda. Como también nos vuelve a decir el Salmo, que el Señor, que es justo y bondadoso, es compasivo, protege a los sencillos. Yo estaba en la miseria y me salvó. La confianza en Dios. Y es que acá, en el Evangelio de Marcos, que es el más breve, hay como un punto de inflexión. Hasta acá todo el ministerio de Jesús va increyendo. Podríamos decir que tiene un relativo éxito su predicación en el ambiente social donde lo hace. A partir de acá, que se dirige a Jerusalén, ese ministerio de Jesús se va a encontrar con la resistencia de los dirigentes del pueblo, hasta que se encuentre también con la resistencia del mismo pueblo. Y entonces Jesús tiene que pedagógicamente, a la vez que Él seguramente va haciendo un proceso humano, no tenemos que olvidarnos, hermanos, de que Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre. Y como hombre experimentaba lo que experimentamos nosotros, inclusive una cierta inseguridad. No estaba haciendo una ficción Cristo. Cristo se encarnó en serio. Entonces también seguramente el hombre Jesús tenía que enfrentarse con su misión, cada vez la veía más cerca y es como tema recurrente de su preocupación en la transfiguración, aquí y las veces que Jesús les anuncia la pasión a sus discípulos, que curiosamente cuando Jesús anuncia la pasión ellos están a veces discutiendo quién va a ser el primero, el principal entre el reino de Jesús. Y acá tenemos el núcleo de la misión de Jesús. Dice él que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y Pedro no le gusta, porque una cosa es seguir a un Mesías exitoso y otra cosa es seguir a un Mesías crucificado. Pero él comenzó el Evangelio. ¿Quién soy yo? Algunos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy? ¿Me conocen? ¿Saben mi misión? Porque si nosotros lo conocemos a Jesús, si los apóstoles lo conocen a Jesús, conocen su misión. Por eso también esa pregunta tiene algo en donde nosotros nos podemos reflejar y podemos preguntarnos también si conocemos a Jesús y si en Jesús también vemos nuestra misión como cristianos. Por supuesto que lo que salva no es la materialidad del sufrimiento. A Cristo le tocó históricamente sufrir así, morir por nosotros en la cruz. Lo que salva, lo recordábamos en la misa de la exaltación de la cruz, es la entrega de Jesús. Jesús que se identifica y que acepta totalmente su misión, como rezaba en el huerto de los olivos. ¿Qué voy a decir, Padre? ¿Que no pase este cáliz?
si para eso he venido, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, conformarse a la voluntad de Dios. Y también, subsiguientemente, hermanos, nos tiene que ayudar a nosotros, que somos personas frágiles, como decía mi abuela, que en paz descanse, que siempre nos falta 5 para el peso, tenemos que hacer el esfuerzo de integrar también en nuestra vida los sufrimientos. El sufrimiento, las negaciones, las contrariedades de la vida, sobre todo cuando son muy graves y muy profundas, no tienen explicación, pero tienen sentido. Tienen el sentido de vivir nuestra misión hasta el fondo, tienen el sentido de seguir a Jesús, que nos invita una vez más al final de este Evangelio a ir atrás de Él. Pero el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará. Si uno vive para uno, se guarda y la vida en definitiva se pierde. Si uno vive para el otro, para la buena noticia, vive en relación a Dios, vive en relación al prójimo, y ahí termino. Siempre la segunda lectura trata de que aterricemos un poco, y estos pequeños domingos que nos acompaña las cartas de Santiago nos hace aterrizar más fuerte, porque él enseguida concretiza. Si viene alguien y te dice que tengo hambre, dice, vos le decís anda tranquilo, calentate y comé, y no le diste un pan. Algo está fallando ahí. No es que uno le tiene que solucionar la vida al otro, no sé si me entienden. No es el asistencialismo por el asistencialismo, pero uno tiene que contribuir. Acuérdense que hoy la colecta de acá es para más por menos, como lo habíamos avisado el domingo pasado. Y también pidamos al Señor la gracia de hacer como dice Santiago: pruébame tu fe sin obras, que yo por mis obras te probaré la fe. Y las obras es cómo actuamos, cómo confiamos, cómo nos sentimos en la vida. ¿El Señor realmente es mi roca, estoy apoyado en el Señor, o me centro en lo que me hace sufrir, en lo que me preocupo? Porque si no, cambiando la imagen, nos pasa como a Pedro, que en el mar, mientras Jesús iba caminando al mar, se asustan, él le pide ir al mar caminando, comienza a caminar, pero en vez de mantener la visión en Jesús, empieza a ver el entorno, la fuerza de las olas, del viento, y empieza a hundirse. ¿Cuál es el centro de nuestra vida? Es Dios, y el centro de nuestra vida se prueba por las obras. Si yo, en definitiva, obro apoyado, cimentado en el Señor. Recemos los unos por los otros, encomendemos al Señor juntos nuestras intenciones y pidamos la gracia de saber siempre quién es Cristo, para saber quiénes somos nosotros y cuál es nuestra misión. Que así sea.